Muy amable, buenas tardes. Bien, seguimos con más reacciones. Tenemos en la línea al doctor Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica. ¿Cómo está, señor Tuesta? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, su análisis sobre estas declaraciones del presidente. Bueno, el presidente obviamente está en una situación complicada porque estamos hablando del círculo más cercano e íntimo que lo ha puesto además en esta situación política difícil y quizá en términos de responsabilidad de la justicia más tarde. En todo caso también es cierto que esta situación tenía otros actores políticos que quizá aprovecharon la situación, además de debilidad de uno de los, en este caso la secretaria personal del presidente Vizcarra, ante la aparición de un video donde se compromete a su familia, ¿no? Y todo esto rompe pues estas lazos y conveniencias en términos del uso quizá de recursos públicos. Es cierto que el presidente ha dicho, es cierto, es un tema de índole personal, pero lamentablemente siendo él el presidente y estas personas, funcionarios públicos, no dejan de jalar, ¿no? De arrastrar a la población, a la opinión pública, a esta situación que nos hace un poco sentir desconfianza, ¿no? El presidente no puede poner orden en su círculo cercano de confianza. Esto también es de alguna forma peligroso. No, sin duda. Esta es consecuencia de una serie de elementos que se arrastra. Él, para empezar, se ha dicho hasta la saciedad, es un presidente que llega por una delegación, una sucesión, absolutamente solo, ¿no? No tiene pues un partido, no tiene una bancada, no tiene un grupo social que lo soporte, solamente tenía la opinión pública y algunos instrumentos de la Constitución que pudo librar contra el Parlamento, pero ya con este nuevo Parlamento y estos pocos meses que además nos azota la pandemia, se quedó sin los pocos instrumentos que tenía, porque además ya sabemos que después del 28 de julio él no tiene armas para equilibrar el poder del Congreso. Claro. Y ahí hay intereses de todo tipo. Entonces, el margen de maniobra era baja y su entorno y de confianza reducido al mínimo, y peor todavía, desde ahí sale todo este problema, ¿no? Y está pues en una situación vulnerable. Pero también es cierto que el otro lado, es decir, el Parlamento, digamos, no existe ni rigor ni también la reputación delante de la opinión pública, más aún cuando todavía se encuentran indicios de aprovechamiento indebido, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, estas relaciones con el intento de relacionar a las Fuerzas Armadas. Es cierto que el caso del presidente de la Comisión de Fiscalización, que ya su sola presencia allí, es un desdicho, ¿no? El propio nombre de la comisión. Es una ironía. Sí. Es pues una situación que no gana a favor del Congreso, ¿no? Probablemente el presidente no va a ser vacado, pero queda claro que va a estar golpeado políticamente, pero además la pérdida de su personal de confianza, sobre todo de Miriam Morales, ya es una pérdida bastante dura para él, ¿no? Sí. ¿Quién va a reposar ahora en adelante si han transitado varios de los que antes eran también primerísimas figuras del entorno que ya no están? Gobernar en esas circunstancias no es nada fácil. El Congreso tampoco ayuda, por cierto. Usted, hablando precisamente de eso, ¿usted conoce al señor Pedro Pablo Angulo de Pina? ¿Tiene alguna referencia de él? Es el nuevo secretario, ha sido publicado su nombre en una edición extraordinaria del Peruano. No, ni idea, no conozco, no sé. No. Bueno, dentro del mensaje, señor Tuesta, hay un gesto, ¿no? Al final de promulgar esta ley, es un gesto definitivamente hacerlo al final del mensaje y con la atención de todos en este pronunciamiento.
pero era una ley necesaria también. No podía dejar de firmar, de promulgarla. Era necesaria, pero hay que decirlo también con claridad que no podía dejar de promulgarla, ni siquiera la podía observar porque es reforma constitucional. El presidente no lo puede hacer, lo único que tenía que hacer era firmarla. Y claro, aprovecha esta circunstancia para, como tú bien dices, aparecer como un gesto. Si bien es cierto, es parte del paquete de reforma que se entregó la Comisión del Gobierno para la Reforma Política al Ejecutivo y a su vez lo presentó al Congreso, ya hace año y medio de esto. También es cierto que no fue fácil que se apruebe en el Congreso, ¿no? Sobre todo en los últimos momentos. Pero bueno, acá lo importante es que eso sea promulgado y además en una situación todavía favorable, porque todavía no está inscrita las candidaturas, que era justamente el propósito de esta reforma constitucional, limitar a personas que tienen pues condenas en primera instancia por delito doloso. Por supuesto. Esto sí es bueno, pero quedan pendientes otras es un poco también. La política, ¿no? Los actores suelen aprovechar las circunstancias y creo que lo está tratando de aprovechar el presidente de esta manera. No creo, sin embargo, que esto le agregue un punto favorable a él, porque ya existe esta desconfianza, como tú bien lo has anotado. Sí, evidentemente nos genera a todos una situación de miedo, por decirlo menos, ¿no? Frente, o quién está llevando las riendas de nuestro país. Esto es bastante delicado. Yo quería preguntarle también por otro gesto que estamos viendo desde el Congreso, la no presencia, al menos hasta donde lo dejamos. El presidente del Congreso, Manuel Merino, no ha aparecido en la sesión del Pleno y muchos de los parlamentarios exigían su presencia para poder responder por estas llamadas a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ese también es un gesto. Sí, hay que saber también leer este tipo de situaciones. Evidentemente, su presencia obligaba a estas preguntas que para él no solamente son incómodas, porque evidentemente ahí hay una situación que no termina de esclarecerse. Él dice que llama para dar confianza o tranquilidad. Eso evidentemente es poco creíble, ¿no? Ya está dicho también que no tenía por qué hacerlo, además de manera insistente, y a diversos altos mandos de las Fuerzas Armadas. El presidente ha dicho, sin embargo, dos cosas que no hay que dejar de observar. Bueno, aparte que dirigieron mucha de su batería en la cabeza del señor Alarcón y del señor Merino, ha hablado y ha dicho que el señor Merino estaba incluso comprometiendo a algunas personas, una suerte de gabinete ya en formación. No ha dado mayores detalles, pero este es un punto que creo que es necesario que se esclarezca, sí. Porque eso ya no solamente, digamos, es una nueva información que tenemos, sino que le agrega y quizá concretaría esta idea que efectivamente era todo pues un proceso donde debía terminar con la vacancia y un gobierno provisional de Manuel Merino de Lama, ¿no? Esto evidentemente es grave, porque no es el Congreso que bajo una interpretación de la Constitución solicita por lo menos discutir la vacancia, sino es aprovechar esta circunstancia también para ocuparse en el poder, en el Ejecutivo, y de las maneras además no solo por los canales institucionales, sino estas relaciones que se intentaron hacer con los altos mandos castrenses. Y tiene que aclarar también, mencionaba usted que no ha dejado muy en claro esta situación con el presidente del Congreso, y también no nos ha dejado en claro, pensé que iba a decirlo en ese mensaje, cuáles son esas agrupaciones políticas o líderes políticos. Exacto. ¿No? Que eso también es bastante delicado para, digamos, hacer una aseveración de esa naturaleza. Señaló pues que había por lo menos 2 partidos o representantes de partidos que le habían solicitado, digamos, ampliar el mandato, ¿no? Y postergar las elecciones.
Ahí, sin embargo, vamos a aclarar a los televidentes lo siguiente. Por más que el presidente hubiera estado de acuerdo con esa posibilidad, él no puede postergar elecciones. No existe ninguna atribución constitucional, ningún marco el que le permita tomar, digamos, esa decisión. El presidente solo puede convocar elecciones. Pero esto incluso, que evidentemente lo tiene que hacer, lo debe hacer. O sea, hay un periodo donde lo tiene que hacer. Incluso si no lo hace, él es pasible de que se le acuse constitucionalmente, porque sería impedir las elecciones, a no convocarlas. Claro. Existe un plazo, entonces lo tiene que hacer. Lo que no puede hacer es postergar. Él no puede dejar sin efecto una convocatoria, ni cambiarla de fecha. Eso lo único que lo podría hacer, digamos, en una situación, por cierto, bastante especial, el Congreso de la República, pero no el presidente de la República, ¿no? Entonces, porque acá se ha visto como un pedido hacia una persona que podría tener esa prerrogativa, que no la tiene. No la tiene. Bajo ningún punto de vista. Bien, le agradezco mucho, señor Fernando Tuesta, por esta comunicación. Muy amable, muchas gracias para poner en claro varios puntos. Bien, amigos, hacemos una breve pausa, ¿sí? Y regresamos con